Bien, mis hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en la carta a los Romanos, capítulo 7. Carta a los Romanos, capítulo 7. Y vamos a estar leyendo los versículos 7 al 13. Dice así: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento, que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Bien, mis hermanos, hemos visto hasta este punto del trayecto del bus hasta donde nos ha llevado lo negativas que fueron la mayoría de las referencias de Pablo cuando hablaba de la ley. Todas las referencias que hemos visto en esos primeros capítulos de esta carta, muchas referencias negativas. Adicional a esto, el domingo pasado vimos cómo esos versículos 1 al 6 de este capítulo 7 celebraban el hecho de que seamos librados de la ley. Es una fiesta, una dicha, que seamos librados de la ley. En esos versículos encontramos unos aspectos importantes. El primero de ellos, que hemos muerto a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo. ¿A fin de qué? De que podamos pertenecer al otro, a Él, a Cristo. Por allá está eso en el versículo 4. En otras palabras, es imposible que mantengamos una lealtad, que seamos leales, que seamos fieles, esposa fiel, a la ley y a Cristo al mismo tiempo. Esto en términos de la justificación, sí, en términos de la salvación. No se puede servir y confiar en dos señores, no se puede tener dos maridos, es imposible, es berraco, es indebido. No se debía hacer, ¿cierto? Entonces, para que el primer matrimonio se acabe, tiene que morir el cónyuge que está en ese momento, y así la persona queda libre para volverse a casar. ¿Cierto que sí? Hasta ahí estamos todos bien, todos estamos de acuerdo en eso, ¿cierto? Bueno, de esa misma manera también la muerte a la ley tiene que venir antes del compromiso con Cristo. Tenemos que morir a esa ley, a ese primer matrimonio, a ese primer, sí, el hermano decía de marido que le pega, ¿sí? Morimos a eso, a esa ley, para poder tener ese compromiso con Cristo. En segundo lugar, la ley sirvió para despertar nuestras pasiones pecaminosas, de modo que produjimos un fruto para muerte. Versículo 5. Y esa secuencia que estamos viendo aquí, ley, pecado, muerte, pues hasta el momento nos estaba presentando una impresión muy clara de que se consideraba la ley como responsable de todas estas cosas. No, ¿de quién es la culpa? Pues de la ley hasta este momento, ¿cierto que sí? Se nos presentaba esa impresión. La ley responsable del pecado y responsable de la muerte. O eso es lo que también estaban pensando todos los que estaban oyendo a Pablo, ¿sí? Todos los que escuchaban cuando se estaba leyendo esta carta. Tercero, hemos sido librados de la ley con el propósito
de que sirviésemos a una nueva vida que proporciona el Espíritu. Ese también es el otro propósito. Allá en el versículo 6 lo veíamos. Y como conclusión, esta nueva vida controlada por el Espíritu resultaba imposible mientras no quedáramos libres de la ley. En conclusión, mejor dicho, deshágase rapiditico ese chicharrón, esa ley, ¿sí? No podemos tener una vida santificadora en el Espíritu, no podemos tener nuestro compromiso como esposas con el nuevo esposo que es Cristo, ¿sí? Todas estas cosas y aspectos también negativos. Hasta aquí, hasta este momento, aparentemente se presenta la ley como un impedimento para que nos podamos casar con Cristo. Además, despierta el pecado, ocasiona la muerte, impide la vida en el Espíritu, por lo cual cuanto nos libertemos de ella, mejor, entre más rápido mejor. A algunas personas les habrá parecido que se trataba, de esta analogía que estaba haciendo el apóstol Pablo con el matrimonio, ¿sí? Como un antinomianismo total, o sea, cero ley, crucecita para la ley. La ley es mala, alejémonos lo más rápido posible. La ley es el esposo maltratador, que nos pega, que nos da duro. Sí. Como diría la mamá, ay, deje ese muchacho, mija, que se la va a resultar matando. Por eso, como Pablo esperaba esta reacción de los romanos, y tal vez de algunos de nosotros, con el propósito de no contradecir lo dicho antes, sino más bien de aclarar lo que estaba diciendo, nos lleva y llegamos ahora sí a este punto en el que estamos, versículo 7. Y vamos a él formula, para que nosotros entendamos mejor, dos preguntas. Mírenla allí, la primera, el versículo 7, mis hermanos. ¿La ley es pecado? Y luego allí en el versículo 13 dice, lo que es bueno, hablando de la ley, se convirtió en muerte para mí. Es decir, es la ley responsable del pecado como de la muerte, y por consiguiente es tan perniciosa en su influencia que deberíamos repudiarla totalmente. Y ahora la pregunta que sí podemos hacer nosotros, ¿es eso lo que estaba enseñando Pablo? ¿Será que es eso lo que estaba enseñando el apóstol Pablo? Pues bueno, el apóstol Pablo inmediatamente responde a esas dos preguntas de una manera así que es muy de Pablo, muy tajante, muy aquí yo diría muy atravesado, así, de ninguna manera, así, fuerte, a la yugular, de ninguna manera. Aquí notamos que esta es la segunda objeción que hace a una enseñanza que ellos siempre estaban acostumbrados a escuchar, ¿sí? La primera fue, no sé si ustedes se acuerdan allá en el capítulo 6, que les decía, ¿vamos a persistir en el pecado para que abunde la gracia? No, hagamos males para que nos vengan bienes, ¿no? Qué chévere. Cito nuevamente a ese poeta del siglo pasado, decía, no, pues entonces a mí me gusta pecar y a Dios le gusta perdonar, no, el mundo está organizado de una manera increíble. ¿Y qué dice Pablo a eso? De ninguna manera. ¿Vamos a pecar porque estamos bajo la gracia? No. Ahora hace lo mismo, miren, hace lo mismo. Primero está hablando de la gracia, ¿cierto? Habla de la gracia, ¿sí? Y luego confronta, capítulo 6, dice, bueno, entonces, ¿vamos a pecar para que abunde la gracia? Pues no, señores. Ahora va a hablarnos de la ley. Recordemos que estamos todo el tema hablando de la justificación solo por la fe. Entonces, si es solo por la fe, pues no puede ser por obras, sino por gracia, y no puede ser por la ley, sino pues por los méritos y la obediencia y la obra de Cristo, en la que encontramos salvación. En este capítulo 7, mis hermanos, está hablando ya no de la gracia, sino de la ley, pero está haciendo lo mismo. Exactamente lo mismo está haciendo el apóstol Pablo. Y por eso vuelve y pregunta, entonces, ¿la ley es pecado? En ninguna manera. ¿Y lo que es bueno se convirtió en muerte para mí? En ninguna manera. La primera, una pregunta acerca de la gracia. Una pregunta sobre si la gracia nos alienta a pecar. Y la segunda, una pregunta acerca de la ley, sobre si la ley es el origen del pecado y el origen de la muerte. ¿Qué tenemos acá, mis hermanos, hasta este momento?
Lo que sobresale, que el apóstol Pablo defiende la gracia y también está defendiendo la ley contra sus detractores o contra los que interpretan o son vivos y dicen, no, yo le voy a hacer la trampita por este lado. Pues no, señor, de ninguna manera. Y vamos a ubicarnos aquí en nuestro pasaje, en unas pequeñas porciones de la siguiente manera. En primera instancia vamos a ver un personaje allí, el yo. Allí lo pueden ver ustedes en el versículo 7. Miren, allí ese personaje, pero yo. Que eso se va a volver a repetir. Si ustedes van al versículo 14, vuelve y habla el yo. Entonces, aquí en esta porción del capítulo 7, mis hermanos, estén muy atentos a ese yo. ¿Sí? Entonces, nuestro primer punto, parte A, ¿quién es ese yo? ¿De quién habla? ¿Está hablando solamente de él? No, yo. ¿Quién es el yo? Ese es el primer punto. Y nuestro segundo punto es la ley, el pecado y la muerte. Ese es nuestro segundo punto. 2 punticos muy fáciles, muy dinámicos. Bien, vamos en primera instancia. ¿Quién es el yo? Nuestro primer punto. Versículo 7 dice, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. A medida que Pablo está desarrollando así su tesis, su postulado, ¿sí?, nos llama la atención ese lugar visible de ese personaje allí, el yo. Lo vemos aquí en este párrafo, pero yo no conocí el pecado, ¿sí? Y como les dije ahorita, en el versículo 14 dice, mas yo soy carnal. En todo este capítulo se repite, hablando en esa primera persona en singular. Y nuestra primera reacción sería, bueno, ¿de quién está hablando? Limitándonos a estos versículos. ¿De quién creen ustedes que estaría hablando? Del mismo, del Pablo, ¿sí? ¿Sí? Y estos primeros versículos, si nos limitamos, nos van a dar a entender que se trata de una autobiografía de Pablo anterior a su conversión. Lo que escribe parece demasiado realista y vívido, como para ser un recurso solamente para convencernos o para personificar a alguna otra persona. Y al mismo tiempo también esas referencias no son tan personales como para aplicarlas a él exclusivamente, ¿sí? O sea, este personaje del yo no solamente, vamos a ver que no solamente es el mismo apóstol Pablo, sino que los argumentos que él da y todo lo que vamos a ver en el desarrollo de esto apunta para incluir a otros. Aquí vemos entonces desde esos primitivos padres griegos en la iglesia cristiana en adelante, se llega a esa interpretación, que esas experiencias personales de Pablo son también típicas, o él, digamos, se pone como el ejemplo, no, yo entiendo y yo sé, y porque yo he vivido lo que ustedes también sienten. Sí, eso es lo que Pablo está representando en ese yo, de los seres humanos en general, del pueblo judío en general, de esos griegos a los que les estaba llegando, de esos romanos a los que les estaba llegando esa carta. Y aquí tenemos entonces varias opciones aquí en la interpretación de este texto. Las vamos a ver, bien interesantes. Tenemos en primera instancia a Pablo, para saber quién es ese yo. Pablo. En segunda instancia tenemos a Adán. Y en tercera instancia tenemos a Israel y pues por ende nosotros. Bien, y vemos allí, mis hermanos, versículo 9. En el versículo 9, allí la clave de todo. ¿Cuáles son las características del yo? ¿Cuáles son? Dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo, punto y coma, pero venido el mandamiento, coma, el pecado revivió y yo morí. Miren los aspectos. En otro tiempo yo tenía vida aparte de la ley. Viene el mandamiento, cobra vida el pecado y surge la muerte. Si miramos a Pablo, si pensamos en Pablo, pensamos inmediatamente en su vida como fariseo. En este caso él tenía vida, entre comillas, de acuerdo a su propia apreciación. A él no le molestaba la ley porque en relación con su justicia legalista, él era intachable.
era buena papa, era buena gente, ¿sí? Miren lo que dice Filipenses 3, versículo 4, mis hermanos, miren. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, o sea, perfecto, santo, levitando. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Miren allí. Entonces está hablando, está personificando a esa vida pasada de él en primera instancia. Dice John Murray, hablando de la vida imperturbable, autocomplaciente y autojustificada en la que vivía en una época anterior a aquella en la que lo conmovieran sus acciones turbulentas y su convicción de pecado, Pablo, con el fin de describir lo que luego ocurrió, contrastó dramáticamente su situación anterior y posterior a la ley. Aparte de la ley del pecado, el pecado estaba muerto y él estaba vivo, se sentía o se creía vivo. Pero cuando llegó ese mandamiento, ¿sí? Cuando llegó Cristo, allí en Damasco también, ¿sí? Es decir, cuando llegó el Señor y le mostró ese mandamiento completo, esa verdad, se produjo una conversión completa. Porque el pecado cobró vida y él murió. Es decir, por la obra de Dios murió al pecado, Pablo, a partir de allí. Y tenemos allí como referencia, el mismo apóstol Pablo nos presenta el 10º mandamiento. ¿Qué cuál es? No codiciarás. Le abrió los ojos a su pecaminosidad interior y de este modo le provocó una convicción de pecado y de muerte espiritual. Por lo que ahí Pablo tuvo una necesidad real de acercarse a Dios. Ese es el yo Pablo. Eso es lo que Pablo estaba pensando en esos 4 aspectos. Pensando y reflexionando en su vida, cosa que nosotros también, pues, debemos hacer. Tenemos también otro yo, otro ejemplo, otra personificación. Adán. Y aquí vemos estos 2 paralelos entre esos versículos 7 al 11 y también lo que nosotros hemos leído en Génesis capítulo 2 y capítulo 3. Entonces tenemos esa relación entre Pablo y Adán. Dice así: pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque no conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y sigue diciendo el versículo 9: y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Lo mismo le pasó a Adán. Lo mismo le pasó. Dice James Dunn, y hace una evaluación un poquito más moderada, dice: si bien ve la referencia de Adán en el versículo 9 como prácticamente ineludible, en especial en el siguiente sentido se nos muestra esa secuencia. En Adán, antes de que llegara el mandamiento, vida. Después del mandamiento, pecado y muerte. Como que sintió el mandamiento y le picó a hacer lo malo. Algo así. Adán también. Y dice John Ciesler, identifica el mismo esquema en Romanos 7 del 7 al 13 y Génesis capítulos 2 y capítulo 3. Y lo presenta así, lo sintetiza para que no nos embolatemos. Inocencia, mandato, transgresión y muerte. Ese es el esquema. Ya tenemos 2 personajes de yo, ¿sí? El primero, Pablo, por este lado. ¿Y qué le pasó? Se creía inocente, recibió el mandamiento, ocurrió también una transgresión y eso le produjo la muerte. Y Adán, la misma cuestión. Aquí en estos 2 contrastes vemos unas secuencias que son paralelas en la historia de Adán y en Pablo. Primero Pablo, en otro tiempo, tenía una vida aparte de la ley, que podría corresponder supuestamente él, ¿sí? Y tenemos también en esa era de la inocencia, en el paraíso del Edén. Ahí esos 2 contrastes. Segundo, vino el mandamiento. Podría referirse también aquí
al mandato de Dios y de Adán y Eva que no comieran del fruto del árbol prohibido. Vino el mandamiento para Adán y Eva, ¿cierto? Tercero, estas afirmaciones, cuando dice Pablo de que cobró vida el pecado y aprovechó la oportunidad que le proporcionó el mandamiento, también le pasó a Adán y a Eva. Y fue cuando la serpiente, cuando se encontraban allí ellos en el jardín del Edén, ¿sí? La serpiente les engañó. Hubo una oportunidad para atacar, ¿sí? Y les dijo, no, ustedes pueden comer, aquí van a tener el árbol de la ciencia del bien y el mal, ¿sí? Y viene esa queja de Pablo, no, yo fui engañado también. Yo pensaba que en mi vida farisea yo era perfecto, no tenía nada que hacer, estaba pleno delante de Dios. Pero cuando se piensa en Adán, cuando se piensa en Eva, viene allí ese engaño. El diablo también engañó a Eva. Quinto, el despertar de Pablo a su pecado se debió por esa prohibición de la codicia. Pablo no hubiera sabido que codiciar era malo si la ley no se lo hubiera dicho, hubiera vivido tranquilo, ¿sí? Hubiera vivido conforme. Y vemos también que el pecado de Adán y Eva fue en una forma semejante, porque el pecado de Adán empezó desde un deseo impropio de rebelarse contra Dios, como que le dijeron, no toque eso, y empieza, uy, sí. Le dijeron, si no le hubieran dicho nada, pues de pronto hasta ignora, pero allí está el pecado. A Pablo está ejemplificándolo con la codicia, y a Adán y Eva allá, con ese árbol allá, ¿sí? Como que allí está. ¿Y qué pasó en ambos? ¿Qué pasó en ambos? Cayeron, hubo desobediencia. Hubo una desobediencia al mandato de Dios y trajo una consecuencia. ¿Cuál? La muerte. Entonces aquí tenemos en esa semejanza, ley, pecado y muerte, aquí prominente en Romanos, pero también prominente en el Génesis. También se piensa, y tenemos aquí este otro yo. Ya tenemos dos, viene este tercero, Israel. Hablando de Israel, se señala aquí primeramente en todo ese texto de Romanos 7, referente, cuando, pues obviamente para que ellos pudieran entender, les estaba hablando de la ley mosaica de la Torá, ¿cierto? Donde se incluía el 10º mandamiento, la codicia. Y tenemos la misma secuencia. Si nosotros miramos la historia de Israel, tenemos la misma secuencia: vida, mandamiento, pecado, muerte. Describe la historia de Israel vívida, personal. Se caracteriza ese periodo anterior al Sinaí como una vida sin ley, solamente en ese sentido, de que antes de promulgarse la ley ya existía obviamente el pecado en el mundo, pero que el pecado no se tomó en cuenta hasta que no esa ley. Ese judío individual tenía un vivo sentido de identidad corporativa con la historia de todo su pueblo. Como cuando, por ejemplo, lo vimos, se representaba la Pascua y ellos tenían esa identidad, ¿sí? Se repasaba la historia de Israel como si fuese la suya propia. Ellos como judíos tenían eso muy claro. Entonces, asimismo, Pablo también se veía identificado con esa ley que tenía este pueblo. Y el uso que hace de ese 10º mandamiento que prohíbe la codicia, lo hace con un pecado, con relación del pecado con la ley, ¿sí? Y hace una fusión entre esa entrega de la ley de Sinaí y la entrega del mandato de no comer de lo que estaba en el jardín del Edén. Y lo hace también en relación con esa vida pasada antes de conocer la verdad. ¿Sí? Aquí tenemos todos los ejemplos. Y ustedes vean, cuando a los israelitas se les daba un mandamiento, ¿qué era lo primero que hacían? Transgredirlo. ¿Y qué traía eso? Muerte. Sí, muerte. Entonces, ¿quién es el yo? Si miramos nosotros esa secuencia de inocencia, ley, pecado y muerte, si bien especialmente es la suya propia la que está escribiendo Pablo, su vida, él está analizando su vida propia, pues también aplica para todos nosotros. Sea la de Adán en el jardín, sea la de Israel allá al pie del monte Sinaí, o sea para nosotros hoy aquí.
iglesia de Almenar. Porque antes de conocer el Evangelio, vivíamos nuestras vidas también de forma liberada. Tranquilos, pecando, rebelándonos contra Dios, sin miedo a lo que fuera. Con una ley tal vez escrita en las tablas de nuestros corazones, un pequeño temor, pero siempre acallándolo y viviendo como, ay, no, yo soy inocente, ¿no? Siempre comparándose uno con el otro, no, es que yo no soy tan malo como este. Jalándole al chisme, pelando del vecino, de la vecina, creyéndonos más, no creen, no, pues que yo no robo, no mato, o algunos, no, pues es que yo me tomo una cervecita por el fin de semana, pues yo no le hago mal a nadie, ¿sí? Tal vez en un estado de inocencia, pero ficticio, ¿sí? Allí con esas, ocultando lo que dice esas tablas, lo que decían esas tablas de nuestros corazones. Sí, cierto, pero hasta ese momento no redarguidos por la palabra de Dios, viviendo tranquilos, creyéndonos buenos, que no rompíamos un plato, todos nacidos en pecado, pero aún así, tranquilitos. Pero ahora al encontrarnos con la revelación de Dios y de su santa voluntad, ya conscientes de nuestra maldad, allí ya sabiendo las cosas, tenemos ese pecado tomando ocasión, y que a pesar de esas verdades, de saberlas, de conocerlas, muchas veces infringiéndolas. Allí también estamos nosotros. Tenemos que hacer el mismo análisis que estaba haciendo el apóstol Pablo. De ahí esa lucha que vivimos constantemente. Esas transgresiones y todo eso produciendo una muerte. Y esa es la secuencia que traemos hoy. Ese yo, ese personaje. ¿Y por qué hacemos esto antes de introducirnos como tal en esa defensa de la ley que está haciendo el apóstol Pablo? Para que seamos conscientes que todo esto nos atañe a nosotros. Que cuando leemos y dice, más yo, pero yo, pongamos ahí nuestro nombre. No solamente algunos judíos diciendo, uy, no, si es que a ese Pablo terrible, ese es un berraco, tremendo. O, uy, no, esos israelitas por allá. No, es para nosotros, mis hermanos. Eso aplica y atañe para todos nosotros. Y así entramos a nuestro segundo punto. La ley, el pecado y la muerte. La ley, el pecado y la muerte. Y sería preciso, mis hermanos, aquí catalogar esa ley como pecaminosa en sí misma. En el sentido que ella sería la responsable de crear el pecado. ¿Sería eso posible decirlo? Pues el apóstol Pablo la defiende y dice, no, continúa con esa respuesta tajante, cortante, de ninguna manera. Aquí volvemos otra vez, versículo 7. El apóstol Pablo comienza a profundizar en la relación entre la ley y el pecado. Y de allí surgen estos tres subpuntos que me gustaría que los tuviéramos allí presentes. Y son estas tres cosas que hace la ley, los propósitos del mandamiento. Primero, la ley revela el pecado. La ley revela el pecado. Segundo, la ley provoca el pecado, hace que salga. Y tercero, la ley también condena el pecado. Ya ha escrito el apóstol Pablo que mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Allá en Romanos capítulo 3, el versículo 20, dice así: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Y esa es la parte importante, miren, Romanos 3:20. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y ahora escribe acá. Miren allí, versículo 7, parte A. Sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es el pecado. Eso probablemente signifique que él había llegado a reconocer esa gravedad del pecado. Porque ¿qué hace la ley? Lo desenmascara, le quita la capucha, así como los de Scooby-Doo que cuando encontraban el villano y le quitaban la capucha. Así, eso hace la ley. Lo desenmascara, lo expone como rebelión contra Dios. Y que por ella habían llegado a admitir su pecado. Miremos, por la ley él llegó a admitirlo. Por ejemplo, lo que lo convenció en su caso fue el mandamiento que prohibía la codicia.
Dice, nunca habría sabido yo lo que es codiciar si la ley no me hubiera dicho, no codiciarás. Versículo 7, parte B. La justicia legalista, ante la que Pablo afirma ser intachable, se trataba seguramente de una conformidad externa a la ley. Pero la codicia, que es traducida como epitimia, es interna. Y a eso es a lo que apunta Pablo. Y si nosotros miramos, mis hermanos, si ustedes ven todas las enseñanzas del Señor Jesucristo, siempre apuntabas a eso. Apuntaba al corazón. Por ejemplo, el joven rico. No, es que yo honro a mis padres, yo me porto bien, yo doy el diezmo, yo Y el Señor le dijo, pero le falta una cosa. Vende todo lo que tienes y sígueme. ¿Y qué pasó? Se apesadumbró, se puso triste. Uy, no, ¿yo cómo voy a hacer eso? ¿Sí? Asimismo el apóstol Pablo reconoció esa codicia interna, un impulso, una lujuria, ¿sí? Reconoce que esto tiene valores internos, no solamente externos, como la justicia legalista. De hecho, incluye toda suerte de deseo lícito y en sí misma una forma de idolatría, porque coloca a eso, ese deseo interno, ese impulso que se le da prioridad, en el lugar de Dios. Dice que eso es idolatría. Pablo bien podría haber obedecido todos los 9 mandamientos. Entonces Pablo, imagínense ustedes, hermanos, ahí a Pablo haciendo cuentas. Bueno, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Sí. No amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sí. No hurtarás. Sí. No codiciarás la muerte de tu prójimo. Sí. Pero llega un punto y dice, puedo estar de pronto externamente cumpliendo 9, pero me falta 1. Por lo tanto, soy transgresor de toda la ley. Ahí estaba haciendo un autoexamen él, ¿sí? Está haciendo un autoexamen. Y se está dando cuenta que al tener codicia en su corazón estaba poniéndose un ídolo delante de él. O sea que también estaba violando el mandamiento de no tendrás dioses ajenos, ¿sí? Todo ello está conectado. Todo ello está conectado. Entonces, de modo que la prohibición de esta codicia fue lo que le abrió los ojos a su propia perversidad. ¿Y qué tenemos hasta acá? La ley o la palabra de Dios en la conciencia de Pablo estaba cumpliendo esa función sana propuesta por Dios, especialmente al ser confirmada por el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo lo estaba, díganme ustedes, sí, convenciéndolo de su pecado. A través de la palabra de Dios, a través de la ley. Porque la palabra de Dios revela el pecado dentro de nosotros. No hay otra manera. Es el medio de gracia que Dios nos ha entregado para conocer y para vernos como en un espejo. Nosotros abrimos la palabra de Dios y ese espejito ahí, uy, tengo unas paticas de gallo por acá, tengo una arruguita, tengo lagañas. Empezamos a ver todos esos defectos. Pero ¿qué sería si no tuviéramos esa revelación de la palabra de Dios? Tranquilos, no pasó nada. Y esa es la obra de Cristo accionada por el Espíritu Santo. Es allí donde la ley cumple una función buena. Y es allí donde podemos entender en ese contraste del matrimonio que estaba haciendo el apóstol Pablo, ¿sí? Que no se estaba refiriendo a que no, dejemos la ley y chao y hagamos lo que queramos. No, en ninguna manera, la ley no es pecado. La ley no es pecado. Primera instancia, la ley revela el pecado. La ley revela el pecado. También tenemos un segundo aspecto de la ley, bueno, y es que la ley provoca el pecado, y esto es confrontante, todavía no me tiren piedras. La ley provoca el pecado. ¿Y por qué? Habiendo dicho ya que las malas pasiones, la ley no las despertaba, versículo 5, ahora Pablo escribe lo siguiente: pero el pecado, miren, aprovechando la oportunidad que le proporcionó el mandamiento, despertó en mí toda clase de codicia,
porque aparte de la ley el pecado está muerto. Aquí se utiliza un término aforme, que se utilizaba como una base militar, un punto de partida, como un campamento militar, allí donde se iban a preparar, donde se asentaban los soldados, un trampolín para avanzar. Entonces, para entender esto, ¿cómo es que funciona? El pecado establece su base de operaciones sobre la ley para poder actuar. Es el punto de apoyo por medio del cual se nos provocan esos mandamientos. Ese poder provocador de la ley es un asunto, yo creo que nosotros lo podemos ver en nuestra experiencia diaria, porque somos conscientes de ese mandamiento, pero nos pica, nos provoca. Desde la época de Adán y Eva, todos los seres humanos nos hemos sentido atraídos por el fruto prohibido. Todos nos hemos sentido atraídos por el fruto prohibido. Aparentemente, ese sentido extraño de contrasugestibilidad, o sea, de ese extraño fenómeno que nos lleva y nos induce, ese sentido de nosotros reaccionar negativamente hacia una indicación, está allí arraigado. Y lo podemos ver en varios ejemplos. Está ahí la señal de tránsito, semáforo en rojo. ¿Y qué hace uno? No hay policía. Me lo voy a pasar. ¿Sí? Está la señal, está la autoridad, está el mandamiento, está la ley, pero nos pica, nos provoca transgredirlo desde Adán. No comerás del fruto prohibido. Y ellos codiciaron ese fruto y quisieron y lo llevaron, y eso se desarrolló en su corazón, y esa concupiscencia, esa tentación los llevó a hacer y cometer el pecado y después a morir. ¿Por qué tengo que reducir la velocidad? ¿Por qué tengo que detenerme? No, yo solo me detengo o le bajo la velocidad cuando haya una cámara de esa que le toma foto a uno. Si va rápido, le llega un comparendo. De otra manera, no. ¿Sí? Y así muchísimos ejemplos podríamos tener. Dice una puerta, no cruzar. Y todo, ay, ¿qué habrá detrás? Porque dice que no cruzar. De ahí dice que no pase. Solo personal autorizado, dice la puerta. Pero uno empieza, ¿qué habrá ya? ¿Qué tendrán? Esa curiosidad pecaminosa que tenemos todos, ¿sí? De ahí también las perversiones a las que lleva todo esto. Hay un orden natural, pero el hombre quiere saber qué es estar con un hombre. Y transgrede la ley del Señor por esa concupiscencia en su corazón. Ahora es culpa del mandamiento de que un hombre debe estar con una mujer. ¿Es culpa de ese mandamiento? No, es culpa de el pecado. Y eso es lo que Pablo nos está hablando hoy. De manera que, mis hermanos, no podemos pensar que nos podemos desligar o separarnos de la ley en el sentido de abandonarla, sino en el sentido de que no podemos ser justificados por la ley. Yo no puedo hacer nada, no puedo obedecer los mandamientos, no lo puedo hacer. Pero los mandamientos sí me revelan el pecado, ¿sí? Y los mandamientos también, al yo verlos, pues ya hay un efecto ahí de mi concupiscencia, de ese viejo hombre ahí que quiere salir como sea, quiere escaparse y cometer todo tipo de fechorías, ¿sí? Pero no es culpa de la ley, es culpa de nuestro pecado. Miren, Agustín de Hipona, un gran teólogo, un maestro. Mire, Agustín de Hipona, mire lo que dice. Nos da un buen ejemplo. Miren lo que dice. Cierta noche, a los 16 años de edad, en compañía de una pandilla de traviesos adolescentes, sacudió un peral y se robó la fruta. Su motivo, confiesa, no era que tuviera hambre, porque en realidad arrojaron las peras a los puercos, le botaron las peras a los marranos. Y miren lo que confiesa en su libro Confesiones. Miren. Robé algo que yo tenía en abundancia y de mucha mejor calidad. Mi deseo no era disfrutar lo que adquiría robando, sino simplemente disfrutar de la emoción de robar y de hacer algo malo. Mírenlo ahí. Las peras no tenían la culpa, ni el mandamiento de no robar. No, es que es que entre más a uno le prohíben, más a uno le dan ganas. Echa la ley, echa la trampa, dice. ¿Sí?
no es culpa de la ley. Él quiso robar, mire, ni siquiera tenía necesidad, ni siquiera se quería comer las peras, las botó a los marranos, pero quería sentir esa emoción. ¿Acaso era posible, se preguntó a sí mismo, obtener placer en algo ilícito simplemente por tratarse de algo que no estaba permitido? En realidad, en todos estos casos, la culpa no la tiene la ley, sino el pecado que se manifiesta hostil a la ley de Dios. El pecado tuerce la función de la ley, de modo que en lugar de revelar, exponer y condenar el pecado, ¿qué hace él? Se provoca, se alienta. No podemos culpar a la ley porque proclame la voluntad de Dios. No la podemos culpar. Y tenemos este tercer aspecto de la ley. Ya tenemos el primero. ¿La ley qué? ¿Qué hace? Revela el pecado. Segundo, la ley provoca el pecado, pero en ese sentido, ¿no? En ese sentido. Y nuestro tercer aspecto, mis hermanos, lo tenemos allí. La ley condena el pecado. Lo veíamos allí, versículo 9, mis hermanos. Versículo 9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, versículo 10, a mí me resultó para muerte. Versículo 11, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Vemos estas cuatro etapas. Yo tenía vida aparte de la ley, vino el mandamiento, cobra vida el pecado y yo morí. Son descripciones claras de Adán, descripciones claras de Pablo, descripciones claras de Israel, descripciones claras de la iglesia de Almenar también, de todos nosotros. Nuestra conclusión aquí, lo que podemos encontrar, es que se refiere sí a Pablo en primer lugar, pero también Pablo hablando en solidaridad, como entendiéndose con la raza humana y diciendo, pues todos somos iguales, cortaditos con la misma tijera, y también con los judíos, mediante su experiencia personal, y sigue diciendo, se me hizo evidente que el mismo mandamiento que debía haberme dado vida, ¿sí? Se supone, decía, no, yo acudo a este mandamiento y tengo vida, eso es lo que se pensaba, ¿cierto? Ignorantemente. ¿Pero qué? Me llevó a la muerte. En otras palabras, la ley lo condenó. Y para ser más claros, Pablo repite primero la parte del versículo 8 de que el pecado aprovechó la oportunidad que le proporcionó el mandamiento. Menciona ese mandamiento 6 veces en estos versículos, porque es el papel de la ley lo que él está dando a conocer. Él no está hablando mal de la ley, está dando a conocer ese papel. Y sigue agregando que el pecado se aprovechó del mandamiento, lo engañó, presumiblemente prometiéndole beneficios. Uy, que usted hace esto, mire, pruebe un poquito, y es usted a volar. Uy, no, mire, quédese con esos 200 pesos, 300, 1500, no sé. Y eso, usted de a poquito en poquito, usted ahorra y a eso le sirve para alguna bobadita. No pague tal cosa, que eso le va a quedar, ¿sí? Hay una mentirita blanca ahí. Lo engañó, es un engaño, mis hermanos. Nuestra concupiscencia nos engaña al ser tentados nosotros. Somos atraídos y seducidos con esas mentiras del mundo. Prometiendo beneficios que no podía proveer. Luego por medio de él, es decir, el mandamiento, lo mató. Es decir, ¿qué fue lo que lo mató? Haber transgredido ese mandamiento. Así estos 3 versículos, mis hermanos, que acabamos de leer, versículo 9, 10 y 11, nos hablan del mandamiento con relación a la muerte, para anticiparnos a este versículo 13, en el que Pablo aclara que lo que le causó la muerte no fue la ley, sino el pecado que se aprovechó de la ley. La ley condena ese pecado. La ley condena ese pecado.
Tenemos esos efectos devastadores de la ley en relación con el pecado. Lo expone, lo revela, lo provoca y lo condena. Porque el poder del pecado, él se vale de la ley para instarnos también a pecar. Y estoy hablando de eso no como viendo el pecado en tercera persona, sino el pecado que mora en cada uno de nosotros. Ese pecado que mora en cada uno de nosotros nos insta, ve la ley, se nos ha revelado el mandamiento de Dios. Venimos cada 8 días, se nos predican sermones y sermones y sermones y sermones y sermones. Venimos los jueves, oramos, lloramos, cantamos, pero está ese instinto en nosotros de transgredir eso que aprendemos. De ahí vienen esas luchas tan fuertes en el creyente. Esa naturaleza pecaminosa se vale de la ley para llevarnos a pecar y de esa manera sufrir la muerte. La ley queda eximida, el pecado tiene la culpa. Es como, imagínense ustedes este caso, un ejemplo, así para entenderlo más prácticamente. Viene un bandido, se presenta ante el juez, ahí esposado y todo eso, ¿sí? Viene el preso, y entonces comienza el juicio, y aquí empieza y es condenado. Le dijeron, no, usted cometió esto, la ley tal dice tal cosa, y usted violó esta ley, y lo condenaron. ¿Quién tiene la culpa de esa condena? ¿Quién? El bandido. Pero imagínese el bandido diciendo, ay no, esa ley es mala, esa ley perversa, ese juez, Imagínese el bandido, no, ay antes pobrecito, no, lo echaron a la cárcel, citico. No es así. La culpa es del pecado de ese bandido y el juez obró justamente condenándolo. Ese es el papel de la ley que nos está ejemplificando Pablo. La enseñanza de todo este párrafo se sintetiza bien en esa pregunta del versículo 3, del versículo 7. Si ustedes quieren encontrar la respuesta rápida, ruta fácil, miren el versículo 7. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta del versículo 7? La ley es pecado. La ley es pecado. Respuesta. Versículo 12. ¿Qué dice el versículo 12? De manera que la ley es santa, el mandamiento justo, santo, y bueno, esa es la respuesta. Allí tenemos la respuesta en el versículo 12 conectado. Es decir, los requisitos son santos y justos en sí mismos. Son buenos, de la palabra agatos. O sea, es beneficioso, tiene una buena intención la ley. No es mala. La ley cumple su papel. Le pone uno el comparendo que uno se merece. Revela el pecado. Es provocado ese pecado pues por el conocimiento de esa ley que nos pica a transgredirla, que nos lleva, queremos esa frutica del árbol. Y cuando oramos eso, morimos. Surge esa muerte, ese alejamiento. Y esto nos lleva a nuestra segunda pregunta. Versículo 13, ya estamos terminando. Lo que es bueno, mírenlo allí mis hermanos, versículo 13. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Lo que es bueno vino a ser muerte para mí. ¿Cuál es la respuesta? No, ninguna manera. Es cierto que el versículo 10 parecía comprometer a la ley como la responsable de la muerte, ¿cierto? Al declarar que el mismo mandamiento que debía haberme dado vida me llevó a la muerte, ¿cierto? Por lo tanto, ¿tenía la ley la culpa de ofrecer vida con una mano y producir muerte con la otra? Dice Pablo. Entonces, lo que es bueno, o sea, la ley es buena, ¿cierto? Pero se convirtió en muerte para mí. Lo que es bueno se convirtió en muerte para mí. El apóstol Pablo contesta esta segunda pregunta como contestó la primera. Y ahí esa palabra enfático, megenoito. De ninguna manera, la ley no produce el pecado, lo expone y lo condena. La ley tampoco provoca la muerte, el pecado la produce. Más bien fue el pecado lo que, valiéndose de lo bueno, es decir, de la ley,
me produjo la muerte, ocurrió así. Esta era la intención de Dios, para que el pecado se manifestara claramente. O sea, para que mediante el mandamiento se demostrara lo extremadamente malo que es el pecado. Miren la gravedad, eso no es tan fácil, esto no es tan sencillo como que, me pasé el semáforo en rojo y no me cogió un policía. No, me quedé con la tiza del salón de clases. No es así, es algo grave. El apóstol Pablo nos está exponiendo, nos está mostrando la extremidad que tiene el pecado, las consecuencias, mis hermanos, terribles que trae. En efecto, esa extremidad pecaminosa se ve justamente en la forma en la que se aprovecha. Es que eso es lo más malo de lo malo. Se aprovecha de lo bueno que es la ley para un fin perverso, la muerte. Y nosotros aún tenemos pecados respetables. Tenemos cositas ahí que como que consentimos, pero no nos damos cuenta que es algo grave, ofensivo delante de Dios. Sabemos que es lo malo, pero aún así lo hacemos. Nuestros pies corren presurosos para hacer el mal, no importando, perjudíquese quien se perjudique. Pasamos por encima del que sea, con tal de satisfacer ese pecado. Transgredimos la ley de Dios a como dé lugar. Pecamos deliberadamente. Se nos habla una y otra vez la palabra de Dios, pero seguimos siendo tercos como una mujer, rebeldes delante del Señor. Como respuesta a ambas preguntas, entonces el apóstol Pablo declara, ¿cuál es la conclusión? Que la ley no tiene la culpa. La ley no es la mala del paseo acá. Sí, es como cuando uno habla mal de la policía, no, error. Es un error que uno comete, ¿sí? La policía no es mala, el malo es el bandido que está cometiendo su fechoría, ¿cierto? ¿Sí? O sea, hablando en los términos de la ley, ¿sí? En los términos de la autoridad como tal allí, en una representación. Pablo ha declarado que la culpa no la tiene la ley, porque la ley tiene buenas intenciones en sí mismas, sino que la culpa es del pecado que se vale incorrectamente de esa ley. Todo esto lo hemos visto, versículos 8 y 11, están estrechamente allí en ese paralelismo. Ambos describen, ustedes miran el versículo 8 y el 11, ven ese pecado aprovechando la oportunidad que le proporcionó el mandamiento. Como que usted aprendió que tiene que ser diligente en la iglesia y mal a uno pereza. Que aprendimos, hoy aprendimos en la iglesia que tenemos que amarnos los unos a los otros. Y uno en su corazón rebelde, como que más le da rabia contra el hermano y terco, que le dicen, no se meta por ahí. Y uno como que le empieza a picar. No, yo tengo que meter, ya soy consciente, ¿sí? Y empezamos a transgredir. Allí ese pecado aprovechando esa oportunidad para ocasionar la muerte. Poníamos ese ejemplo de ese criminal, un hombre descubierto con las manos en la masa, quebrantando la ley, arrestado, llevado a juicio, declarado culpable, sentenciado a la cárcel. Pero él no puede culpar a la ley por su encarcelamiento. Es verdad que la ley lo condenó, la ley lo sentenció, pero no tiene a quien culpar sino a sí mismo y a su propio comportamiento criminal. Pablo de esta misma manera exime la ley. El villano de la historia es el pecado. Pero hoy en día, si ustedes ven hasta las películas de los niños, los villanos son los buenos. Ahorita el mundo al revés. Todo lo malo es bueno. Todo lo que está en contra de Dios es lo más chévere, lo más sabroso. Son los que sobresalen. Y el orden correcto de las cosas, grave. El pecado que habita en las personas, en cada uno de nosotros, debido a esa perversidad, es despertado y provocado por la ley, sí. Pero el asesino es el pecado. Y hay muchos ejemplos. Están apuntando a uno con una pistola. El asesino es el pecado. Y la herramienta de lo que se vale, ¿sí?, malamente, es de la ley, que la usa como ese revólver para matarnos. Pero la ley en sí misma no es mal.
Aquellos antinomianos que dicen que todo nuestro problema está en la ley, se equivocan. Nuestro verdadero problema no es la ley, sino el pecado. Es el pecado que habita en nosotros lo que pone en manifiesto la debilidad. Como el apóstol Pablo también se va a proponer en demostrar en el siguiente párrafo. Sí, es cierto, la ley no puede salvarnos. Podemos tratar de cumplirla al pie de la letra, pero la ley no podrá salvarnos, porque no podemos guardarla. Y no podemos guardarla por causa del mismo pecado que habita en cada uno de nosotros. De aquí viene la invitación, o la reflexión, la exhortación, que pongamos toda nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo. Cuando ponemos esa confianza solamente en Él, la ley ya no nos puede condenar, porque Cristo, nosotros éramos esos reos, esos bandidos, esos criminales que merecíamos ser encarcelados, que merecíamos los azotes, pero esa ley ya no nos condena a nosotros, porque Cristo ha pagado un alto precio. Cristo ha pagado con su sangre, con su vida, con una obediencia perfecta. Dios ha puesto en nuestra cuenta la justicia perfecta de su Hijo, y al mismo tiempo somos transformados y capacitados por el Espíritu Santo para poder obedecer esa ley. Cuando no confiamos en la ley, mis hermanos, sino en Cristo, Dios pone en nosotros esa fe, ahí pone ese querer como el hacer de obedecerle, no perfectamente, es claro, sino sinceramente por medio de la obra del Espíritu Santo. Miren lo que dice Romanos capítulo 8, mis hermanos. Dice: ahora pues, y esto es algo glorioso, porque en todo este tiempo uno dice, no, grave, yo ya me estaba poniendo las esposas, ya estaba echando las manos para atrás, ya me estaba rindiendo, no, lléveme, hasta este momento. Pero miren lo que dice Romanos capítulo 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, es decir, salvarme, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la ley, sino conforme al Espíritu. Qué preciosa porción. Qué preciosa porción. En Cristo podemos encontrar ese reposo y esa confianza. No en la ley. Tenemos la ley para ser santificados, para ser redarguidos, para que sea revelado nuestro pecado. Es por eso la importancia. Entonces diríamos, no, ahí está es que uno siempre es bien tramposito. Dice, no, pues entonces para que no me condene tanto la ley, entonces voy a dejar de leer la Biblia, porque pues entre menos sepa, pues menos me van a condenar, ¿cierto? Pues no, el creyente va y acude a ese mandamiento para poder entrar en dependencia de Cristo, para poder verse, reflejarse, verse al espejo, encontrar esas falencias y acudir a Cristo en confianza. Allí es donde se obra. Sí, es cierto, nuestros pecados son despertados cuando escuchamos esos mandamientos. Ponía un ejemplo: somos exhortados a ser diligentes, pero la pereza nos de una vez, y uno preciso el domingo, ¿qué más le da pereza? ¿Cierto? Que no sé. Somos exhortados a eso. Pero viene el pecado y nos cogen con ese mandamiento y nos lleva allí. Es cierto todo eso. Hay una lucha constante, mis hermanos, yo lo sé, yo lo vivo todos los días. Una lucha con mi pecado, dele. Pero sepamos eso, que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Mis hermanos, vengamos al Señor, aferrémonos a Él, arrepintámonos de nuestro corazón, busquémosle, escudriñemos las Escrituras, miremos la ley, porque es buena, santa, justa, es perfecta. Nuestra lucha no debe ser contra la ley,
sino contra el pecado que mora en nosotros. Mi pelea no debe ser contra el semáforo, ese semáforo malo que se demora 1 minuto en pasar a verde. No, debe ser contra mi impaciencia, mi pecado y mi maldad. Siempre uno, ay no, es que Pepito, yo no sé qué. No, ¿qué puedo hacer yo para acercarme a Pepito? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué hay en mí que me está impidiendo poder ser más diligente en la iglesia, poder servir a Cristo, poder arrepentirme de mis pecados? Tengo un Dios en mi corazón, le tengo un altar gigante al yo, al André, y ahí le tengo, mejor dicho, le prendo velita, le pongo agua, le tengo flores. Al André, no quiero morir a ese pecado. Pero es necesario que vengamos a Cristo, hermanos, porque la ley es buena. La ley procura nuestro bienestar. La ley no quiere una vida miserable para nosotros. Éxodo 20 se veía allí en ese decálogo. No tener dioses ajenos delante del Señor es bueno. No hacerse imagen, ni ninguna semejanza, ni tener altares en nuestro corazón. No tener altares en nuestro corazón es bueno. No inclinarse ante ellos, no adorarlos. No tomar el nombre del Señor es bueno. Apartar el día del Señor es bueno. Honrar a padre, madre. No matar, no solamente ustedes me entienden, sino no matar con la boca, con palabras, que lo hacemos. No codiciar la vecina, la esposa del vecino. No robar, no murmurar y no hablar falso testimonio contra el prójimo es bueno, hermanos. Es bueno, no lo veamos malo. La ley es buena, aunque nos duela. Nos duela reconocerlo. El pecado es el que debe ser atacado, pero solamente puede ser atacado si es llevado a la cruz de Cristo. Llevemos todos esos pecados y esas transgresiones de manera sincera a Él. Así que cuando nos encontremos luchando contra ese pecado, recordemos que hemos sido librados de la esclavitud de Él, que ya somos de otro, al que podemos agradar con la ayuda del Espíritu Santo. No lo hagamos en nuestras fuerzas. Pidámosle a Dios que incline nuestro corazón hacia la obediencia, que no olvidemos. El pecado no quiere el bien para nosotros, nos quiere arruinar. Pero Cristo nos quiere dar vida. Te puede dar vida, hermano. A ti y a mí nos puede dar vida diariamente. Y vida en abundancia. El pecado es como los lobbies LGBT, que pintan ser la solución a todos los problemas. No, es que queremos apoyar a la mujer y ponen propuestas y matan más mujeres. Meten pastas, mutilan niños, de todo. ¿Quieren lo bueno? No. La naturaleza de Dios que ha sido establecida quiere lo bueno realmente para todos. Cristo es la verdad, mis hermanos. Cristo es la vida. La ley o la palabra del Señor nos enseñan de Él, lo exaltan. ¿Quieres acercarte a Cristo? Lee la Biblia. No huyas de la Biblia. No huyas de la palabra, busca al Señor en todo tiempo. Porque esta le exalta, le glorifica, nos va a hacer cada vez más dependientes de Él. Y por último, la ley no fue dada para llevarnos al cielo. La ley fue dada para llevarnos a Cristo. Y la repito, la ley no fue dada para llevarnos al cielo, aunque la necesitamos. La ley fue dada para llevarnos a Cristo. Oremos. Bendito Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque nos enseñas